Listo. Bueno, si están de acuerdo, empezaríamos entonces la clase. Sí, sí, por mi parte sí. Bueno, listo. Cualquier cosa, Pablo, en el chat me vas mandando o Jorge, si hay alguna cosa que vos veas, si querés desactivar el micrófono y activarlo apenas veas que necesitas algo y me hablas encima para que nos quede registrado. Dale, listo. Hacemos ¿Está? eso. Bueno, vamos a la presentación. Como les decía ahora, la idea de este punto que vamos a desarrollar tiene que ver con el modelaje de los datos y puntualmente con los diagramas de entidad-relación. Cuando nosotros queremos modelar un sistema, tenemos muchas alternativas para modelarlo. Hay algunas alternativas que nos permiten tenerlo en cuenta cuáles son las funciones que se van a cumplir, quiénes son los que van a activar esas funciones y qué respuesta va a haber de cada una de las funciones. Como por ejemplo, si quiero decir, en un sistema bancario, cuáles son las funciones que puedo considerar, puedo pensar, bueno, viene un cliente a abrir una cuenta. Entonces tiene que traer determinada documentación. ¿Qué documentación es la que tienen que traer? Entonces, en función de esa documentación que traiga, que es necesario, serían los datos que yo voy a necesitar para abrir la cuenta, registro la apertura de esa cuenta y le devuelvo a él un número, que es el número de CBU, el número de cuenta con el cual va a activarse y va a poder interactuar con el banco. Otra función que puede ser, viene el usuario a querer hacer un depósito en esa cuenta. Entonces, ¿qué datos tiene que traer? Tiene que traer el número de CBU, tiene que traer el monto, lo que quiere depositar, y, digamos, alguna identificación. Con esa información, la activación de que la persona es realmente la que estamos hablando, y por lo tanto, teniendo los fondos que quiere depositar, hacemos la acción que es guardar en la base de datos ese movimiento para que quede registrado de que esa persona hizo un depósito de X dinero. De esa forma queda registrado dentro de nuestra base de datos. De la misma forma, puede ser que nosotros hagamos un pago y lo descontemos de nuestra caja de ahorros, de nuestra cuenta. Entonces, es una transacción que la podemos hacer en forma directa o indirecta cuando la hacemos a través del pago de una tarjeta de débito. Esa transacción lo que va a tratar es de identificarnos a nosotros y ver si nosotros podemos pagar con nuestra cuenta del banco la cuenta que estamos indicando. Entonces, suponete que tenemos 1.000 pesos, estamos tratando de pagar una factura de 800, que es una compra que hicimos en un supermercado, tómalo, hace el registro de la autorización del pago de esos 800 pesos, con lo cual esa transacción, ese movimiento también se registra en la cuenta corriente del banco. La empresa da como saldada nuestra deuda en el supermercado y que nuestro saldo se actualiza a 200 pesos. De esa forma, digamos, tenemos que ver cuáles son las funciones, quién puede activar esas funciones y cuáles van a ser las funciones válidas y cuáles no van a ser válidas. Entonces, tenemos que pensar todas las funciones que hay que desarrollar. Ese modelo, digamos, se basa justamente en la interfaz y en las funciones que tienen que ser. Cuando hablamos de interfaz, digamos, las pantallas de conexión, tenemos que pensar cuáles van a ser las formas de conexión entre los usuarios y el sistema, y por el otro lado tenemos que ver cuáles son las funcionalidades que tiene que cubrir. Entonces, cuando tenemos que desarrollar un sistema, tenemos que analizar todas esas funcionalidades. Nosotros como analistas, digamos, como desarrolladores de sistemas, podemos tener una visión global, o un grupo de personas va a tener una idea global de todo lo que se tiene que hacer en el sistema bancario, y después va a haber grupitos que van a ir haciendo cada una de esas operaciones en particular. Entonces, generalmente se arma, digamos, estos equipos para poder hacer un desarrollo más sólido y en una forma compartida, digamos, y en cierta medida en paralelo. Una de las herramientas que también tienen que utilizarse es, bueno, ¿qué datos vamos a guardar en la base de datos? ¿Qué datos vamos a recuperar de la base de datos? En este contexto nosotros vamos a ver una herramienta en particular que tiene que ver con el diseño de la base de datos. Para que nos ubiquemos en el contexto, nosotros lo que estamos tratando de hacer en este momento es, y vamos a empezar, es a modelar qué datos vamos a guardar en nuestra base de datos para después plasmar ese modelo en la base de datos propiamente dicha.
nosotros vamos a ejemplificar y vamos a trabajar de acuerdo a lo que está planteado en el programa 111.000, de que vamos a utilizar en este caso MySQL, tanto para modelar como para después trabajar con la base de datos propiamente dicha. Entonces, como primeras cosas que tenemos que ir agendando, que con Pablo ya lo hicimos el otro día, él instaló y yo le asistí, digamos, lo estuve acompañando mientras hacía la instalación, porque también podemos hacer lo mismo en el momento que vos quieras, si es que no lo tenés instalado en MySQL, siguiendo el instructivo que está dentro de la bibliografía, vos podés descargar y instalar el MySQL en tu computadora. Si tenés algún problema me consultas y en todo caso nos comunicamos, así como estamos haciendo hoy, en algún momento nos quedamos un rato más y haces la conexión correspondiente, la instalación correspondiente en la máquina que vayas a usar. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, como les decía, entonces, primero, esto sería, volviendo al ejemplo que siempre trato de llevarlo a algo más terrenal, porque por ahí, cuando estamos hablando de modelaje en sistemas, es muy abstracto. Es como que nosotros en esta etapa estamos haciendo el plano de la casa, para después imaginarnos si cumple todas las funcionalidades que queremos de esa casa, de acuerdo a ese dibujo que estamos viendo, y una vez que damos el OK, podemos hacer, digamos, modificando ese dibujo, todas las correcciones necesarias, pero una vez que vemos que el dibujo responde a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades, lo vamos a plasmar recién en la construcción. Y vamos a entrar con muchos más detalles. En ese momento, más allá de que la construcción, vamos a entrar a utilizar otras herramientas y otro más nivel de detalle adicional, que vamos a fijar dónde va a ir la cañería de la luz, dónde va a ir las placas, dónde va a ir la conexión del agua. Todos esos pequeños detalles los vamos a hacer en distintas capas, posteriormente a tener diseñado el esquema de la casa. Entonces, primero que todo, tenemos que saber esa estructura, qué información va a contener. Lo mismo sucede con los sistemas, y particularmente nosotros la herramienta que ustedes van a aprender a utilizar en esta materia tiene que ver con modelar los datos que vamos a tener en nuestra base de datos. Esos datos que tenemos que analizar, esos datos que vamos a utilizar y pensamos que van a ser necesarios, tienen que ser lo más completos posibles y lo más, digamos, que cumple todas las restricciones de base de datos, o sea, que no haya datos redundantes y que sean, digamos, los datos que necesitamos, pertinentes para el modelo que queremos hacer. Y los tenemos que estructurar, los tenemos que organizar en subconjuntitos de datos, que son, en realidad, son las tablas de la base de datos, que las vamos a identificar con nombres específicos, entidades y relaciones. Esas entidades las vamos a tener que identificar, y vamos a decir cuáles son las características que la identifican, y las relaciones también tenemos que identificar, vamos a identificar qué entidades son las que vinculan, y cuáles son los atributos que la identifican. Este va a ser el primer paso. Ahí vamos a empezar a ver ya los prácticos, porque van a empezar a hacer diagramas de entidad-relación, y como un primer enfoque, una primera aproximación, ustedes tienen que aprender a leerlos, a esos diagramas de entidad-relación. Entonces vamos a pasar por dos fases. Primero que todo, vamos a ver hoy, y digamos en toda esta semana, todos los conceptos teóricos necesarios, pero vamos a empezar a ver diagramas de entidad-relación en forma genérica, que es lo que vamos a ver hoy principalmente. La próxima clase lo vamos a ver ya con herramientas que tienen que ver con el MySQL, y vamos a empezar a leer e interpretar lo que estamos tratando de representar. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que después yo les pueda dar un conjunto de, digamos, instrucciones, de conceptos que hacen al sistema, les voy a dar una descripción, digamos, para contextualizar un determinado sistema sencillo, que ustedes van a tener que hacer ese diagrama de entidad-relación. Si quieren, lo pueden hacer en papel, me lo pueden mandar por escaneado con una foto, me pueden mandar dentro de un gráfico de Word, digamos, que tengan el gráfico hecho, y me van contando cómo lo planearon, y después eso lo vamos a plasmar ya con una herramienta que va a ser dentro de MySQL. Entonces, primero que todo me interesa que entiendan el concepto de cómo vamos a modelar los datos, cuál es el sentido de ese modelaje, para posteriormente empezar a trabajar y interactuar con una herramienta en particular. Entonces, los diagramas son diagramas de procesos, diagramas de interfaz, y en nuestro caso, el diagrama de entidad-relación
que se llama comúnmente como DER, que justamente nos va a permitir diseñar las bases de datos. Bueno, como siempre, si hay alguna llamadita de atención, me lo van diciendo, me activan el chat o me avisan hablándome encima, cosa de que detengan. Yo no tengo problema de replantear, hacer un ejercicio, una explicación con otro ejemplo, de forma tal de que entiendan el concepto. O sea, tratemos de mantener ese feedback más allá de que estemos en una comunicación virtual, digamos, pero ustedes tienen la posibilidad de levantar su mano, que es el botoncito que está activado ahí, que es para levantar la mano, como para que yo vea la atención, el llamado de atención, y podemos cortar la comunicación para ir viendo algunos ejemplos adicionales. Bueno, entonces, primero que todo tenemos que entender, y vamos a ver los conceptos que tienen que ver con sistemas de información. Cuando nosotros hablamos de modelaje de datos, acá trato de representar justamente qué significa ese modelaje de datos. Es fundamental para diseñar una base de datos y un sistema en general. ¿Cuáles son los datos que se deben registrar? ¿Cuáles son las relaciones existentes entre esos datos? ¿Y qué resultados se esperan obtener? Entonces yo tengo que tener en claro cuáles van a ser los requerimientos de los usuarios, cuáles van a ser los datos que van a ingresar al sistema, y cuáles van a ser los datos que tienen que salir del sistema. Entonces siempre nosotros tenemos que pensar, digamos, justamente qué es lo que vamos a tratar de mantener dentro de esa base de datos. Recuerden de que nosotros cuando estamos hablando de una base de datos sistematizada, lo que estamos guardando en nuestra base de datos es lo que está reflejando esa realidad del sistema. Entonces, si nosotros estamos hablando vuelvo al ejemplo del supermercado, estamos pensando en un supermercado, va a haber una tabla, una entidad que va a ser el stock, que va a representar todos los productos que nosotros tenemos comercializando. Entonces, dentro de esos productos, obviamente va a haber para cada producto, por ejemplo, tengo este termo que lo estoy por comercializar, este termo va a tener un código, va a tener una descripción, me va a decir que es un termo de 1 litro, es matero, por el tipo de pico que tiene una cobertura de cuero ecológico, y que tiene un litro de capacidad, y que tiene un determinado precio. ¿Está? Otro producto puede llegar a ser que tenemos también en el supermercado, una virome, y va a decirme, bueno, esta virome es de una marca, es Vic, le vamos a tener que codificar ese producto para poder pasarlo más rápidamente, es en realidad de color verde, y tiene un determinado precio. Lo mismo va a pasar, supongamos, si tiene también la parte de teléfono, va a decir, bueno, tengo un teléfono, este teléfono es de una determinada marca, tiene un determinado modelo, tiene un determinado precio, y tiene también un determinado color. Entonces, bueno, de esa forma vamos a ir, en cierta medida, identificando cuáles son los datos que vamos a tener que utilizar para representar nuestra realidad. A eso me refiero. Que nosotros no vamos tenemos que pensar que en nuestra base de datos tenemos que tener todos aquellos datos que están representando los objetos con los cuales vamos a interactuar, y tenemos que hacer nuestro negocio, o digamos, cumplir nuestro objetivo en el sistema. Si estamos, bueno, también así como tenemos los objetos que decía recién, vamos a tener las personas que van a interactuar con ese sistema. Entonces, bueno, ¿quiénes van a ser esas personas? Y fundamentalmente el cliente que viene con su carrito, con todos los productos que quiere que le facturemos. Pues bien, esa persona, vamos a tener que preguntarnos, ¿qué tipo de personas es? Nosotros tenemos que tenerlas identificadas previamente. ¿Van a ser personas que vamos a tener como cliente? Esa persona, necesitamos conocer algún atributo en particular de él. En un supermercado eso es muy raro, únicamente lo verán en aquellos casos que tienen que emitir una factura a nombre de esa persona, que generalmente son organizaciones o instituciones que necesitan de una factura a un nombre particular y con un CBU y con un CUIL particular. En general, nosotros que pasamos por la línea de caja normal, digamos, somos un cliente más, no nos tenemos que identificar, lo único que vamos a hacer, el momento que vamos a necesitar para identificarnos, es si pagamos con algún mecanismo electrónico de pago, pero si no, no. Directamente podés pasar perfectamente todos tus productos que van a emitir una factura al consumidor final, sin pedirte ningún tipo de credencial, y pagas en efectivo y no hay ningún tipo de problema.
Ahora, si llegas a pagar con una tarjeta de débito o tarjeta de crédito, posiblemente sí te pidan una credencial para verificar la autenticidad tuya, pero no registran tus datos dentro del sistema, únicamente lo verifican para certificar la comunicación bancaria, la operación de la transacción de pago que se hace a través de Internet. En el caso que estuviéramos pensando, supongamos otro ejemplo, que estemos pensando en un sistema de una institución educativa, como estamos en este momento, algunas de las, digamos, personas que tenemos que contemplar y que vamos a necesitar almacenar, en vez de clientes van a ser los estudiantes. Ahí sí necesito que ese estudiante esté registrado. ¿Por qué? Porque ese alumno tiene que cumplir determinadas condiciones que yo las tengo que tener registradas para que sea alumno. Por ejemplo, si estoy en la universidad, ese alumno tiene que tener un título secundario, tiene que tener, digamos, un documento que lo individualice, porque va a salir un certificado público que va a ser el título, por lo tanto su nombre tiene que coincidir con ese documento nacional de identidad que tiene, con un nombre tal cual figura en su documento. Y datos adicionales que necesito evaluar, como por ejemplo la edad, cómo comunicarme con él. Ahora es casi inmediato la necesidad de tener un correo electrónico, un número de teléfono para contactarlo. Bueno, y le vamos a otorgar un número, que va a ser un número de legajo con el cual va a poder interactuar. Mucha otra información se le puede pedir, y depende, digamos, de las necesidades de la institución. Ese alumno va a interactuar con ¿quiénes? Va a interactuar con las materias que tiene que cursar. Las materias, digamos, son totalmente abstractas, no existe algo que sea una materia, a diferencia del termo, yo no tengo una materia, pero voy a tener que en cierta medida representar todas las materias que va a tener que cursar ese alumno, como ustedes están cursando, por ejemplo, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 de base de datos, el módulo 4, bueno, de esa forma tengo que representar cada una de esas materias. Cada una de esas materias va a tener un nombre, por ejemplo, base de datos, va a tener una cantidad de horas que tienen que cumplir, va a tener una persona a cargo que es el que va a dictar los cursos, va a tener que tener el material bibliográfico y los contenidos fundamentalmente. ¿A qué me refiero con los contenidos? Es decir, que hay un programa que hay que cumplir y que ustedes tendrían que ver determinado conjunto de cosas. ¿Está? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ir incorporando, digamos, la información correspondiente. Entonces, los datos que vamos a necesitar registrar deben tener las siguientes propiedades, o sea, deben cumplir con estos 3 puntos. Deben ser datos persistentes, deben ser datos que van a ser compartidos, y deben ser datos que van a estar integrados. Voy a hablar de cada uno de estos términos para que empiecen a entender a qué nos estamos refiriendo. Persistentes son datos, vamos a tratar de representar aquellas entidades o relaciones que perduren en el tiempo. ¿Está? Por ejemplo, en el caso del alumno, un dato que es persistente en ese alumno va a ser su número de documento de identidad, como decía recién, que es importante porque es un documento público, que es el título, que tiene que venir exactamente con el nombre adecuado, va a tener una fecha de nacimiento, va a tener que ese dato no se va a modificar porque nacemos una sola vez, va a tener un teléfono, ¿tá? Va a tener un correo electrónico. Esos 2 últimos datos se pueden modificar. ¿Qué significa que sean persistentes? Que nosotros podemos modificar el contenido, sí, van a perdurar en el tiempo, pero podemos modificar sus valores. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el DNI no lo vamos a poder modificar, el nombre no lo podríamos modificar. Hoy por hoy, digamos, hay una nueva legislación que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, de determinar cuál es nuestra identidad a efectos de nombre, y podemos pasar a través de un proceso legal, obviamente, y cambiar, a pesar de que tengamos el mismo número de documento, cambiar nuestra identidad, nuestro nombre. Entonces, eso, digamos, vino de la mano del cambio de género, pero en cierta medida se ha extendido para cambiar, poder que el individuo pueda cambiar inclusive hasta los apellidos, el apellido que tiene, no necesariamente mantener el apellido del padre, sino que puede también incorporar el apellido de la madre, o cambiar el lugar del apellido de la madre y el apellido del padre. Entonces son muchas cosas legales que están habilitadas que hoy por hoy pueden suceder. ¿Es un dato persistente? Sí, es un dato persistente porque va a perdurar en el tiempo.
¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero para poder cambiarlo tiene que haber una acción concreta que tenemos que representar en el sistema que nos va a permitir hacer ese cambio. ¿Qué datos no sería persistente? Por ejemplo, que yo tengo este pullover negro en este momento, y yo estoy usando anteojos. Ese dato no es persistente, porque si mañana me opero de la vista, dejaré de usar anteojos. Y no hace a que yo sea docente, o que sea alumno, o que sea una persona distinta. Que yo me cambie el pullover, me hará tal vez más limpio, me hará, digamos, cambiará mi aspecto, pero no cambia a mi esencia en cuestiones de docente o de estudiante. No es un atributo que refleje, digamos, mi particular. Si me tiño el pelo, tampoco. ¿En dónde no tiene sentido? Para la entidad que estamos analizando, para estudiantes. Pero si yo me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, a otro tipo también de personas, que puede ser, por ejemplo, un modelo o una modelo, ahí sí me interesa, digamos, saber las características físicas que tiene. ¿Qué altura tiene? ¿Qué color de pelo tiene? ¿Qué color de ojos tiene? Porque si yo estoy buscando para hacer una propaganda en televisión de un determinado producto, donde necesito personas que sean que tengan color rojo de pelo, pelirrojos, tengo que, ese atributo tiene un sentido que los guardemos. En el caso del docente, en el caso del estudiante, no tiene ningún tipo de sentido esa información. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay características de las entidades y de las relaciones que dependen pura y exclusivamente del uso que le vamos a dar dentro del contexto del sistema de información. Esos datos van a ser los datos persistentes. ¿Qué es el siguiente punto? Compartidos. Nosotros tenemos que pensar, cuando estamos trabajando con una base de datos, que los datos siempre van a ser compartidos. Va a haber muchos usuarios que van a estar trabajando con estos datos en forma simultánea. Y por lo tanto, puede ser que algunos datos a mí no me interesen para la porción de sistema que estoy desarrollando, pero ese objeto en otra porción del sistema sí van a ser necesarios mantener esos datos. No los tengo que separar, los tengo que unificar, entonces por eso van a ser compartidos y la entidad va a tener algunos datos más de lo que yo pensaba que tenían que tener, porque hay alguien más en el sistema que necesita esos datos. Por ejemplo, en el sistema de alumnos, vuelvo al mismo ejemplo, tal vez yo como docente o para la institución no necesito saber de mis alumnos qué grupo de sangre tienen. Yo no necesito saber de qué localidad de origen venían. Yo no necesito saber quién era su padre, su madre o su tutor. Pero para las autoridades de la universidad sí es importante. ¿Por qué? Porque si tiene un accidente dentro de la institución, tengo que saber a quién localizar. Y si tiene un problema de salud, tengo que saber rápidamente cuál es su grupo de sanguíneo y cuáles son las enfermedades que tiene para poder asistir, digamos, y que sea atendido adecuadamente. Entonces, inclusive esto es muy necesario en una institución educativa porque puede después haber una demanda que por algún hecho mal hecho, o digamos una acción mal desarrollada dentro del ámbito de la universidad, la persona, el alumno quede con una enfermedad permanente o el docente quede con una enfermedad permanente a causa de ello. Y eso puede traer su problema, entonces yo tengo que saber si cuando ingresó a la institución no traía preexistente ese malestar. Por ejemplo, supongamos de que el alumno, estamos hablando de una facultad de veterinaria, una facultad de medicina, y el alumno por justo hacer una práctica con un paciente, le traslada una enfermedad que no tenía previamente. Entonces, ahí surge de que el alumno necesitamos tener datos de su salud que son ingresados y actualizados en el momento que ingresa a la institución. ¿Los necesitábamos antes? No, porque si yo lo veo desde el punto de vista docente, no eran necesarios tener esos datos de salud, pero para la institución sí lo son porque hay otra área dentro de la institución que se encarga de evaluar esos datos de salud. Lo mismo, vuelvo al ejemplo del supermercado. Yo decía recién que necesito para poder comercializar, saber qué producto tengo, qué nombre tiene ese producto, cuál es el precio de ese producto, pero tal vez necesite saber, obviamente, cuántas unidades tengo de ese producto para saber cuál es, digamos, la disponibilidad que tengo para hacer el negocio. Y también necesitaría saber, no necesariamente yo para venderlo, sino quien se va a encargar de comprar esos productos, a qué precio de compra se hace, cuál fue el último precio de compra con el cual lo pague,
para poder yo estimar cuánto voy a necesitar gastar o invertir para adquirir nuevamente ese producto y poder seguir comercializando. Entonces, ¿son datos que pueden cambiar en el tiempo? Sí, el precio de venta, el precio de costo, desgraciadamente en nuestro país va cambiando permanentemente, pero son datos que van a perdurar en el tiempo, digamos, tiene que haber hechos concretos para que se modifique, y van a ser datos que van a ser compartidos. Van a ser datos mirados tanto por el que esté encargado de hacer la compra, como por el que está encargado de hacer un pago, como por el que está encargado de hacer la venta de un determinado producto. E integrados, justamente tiene que ver con ese concepto que les decía anteriormente. Al hecho de que tengamos muchos usuarios que están compartiendo los datos, el dato no lo tenemos que tener desperdigado o separado. Lo que necesito de salud del alumno lo pongo en un lado, lo que necesito de historial académico o familiar lo pongo en otro lado. Lo tenemos que integrar, tenemos que unificar la información. Siempre que estemos hablando de alumnos, la información del alumno va a estar toda junta. Siempre que estemos hablando de cuenta bancaria, la información de la cuenta bancaria va a estar toda junta. No me interesa si la información de, por ejemplo, de quién era el garante de la cuenta bancaria, la está leyendo el cajero, no me interesa, digamos. Pero sí me interesa que cuando voy a hacer una transacción de una determinada envergadura, tenga posibilidad de acceder a esa información que necesito para darle certeza o seguridad a la transacción que voy a hacer. Entonces, integrados, compartidos y persistentes tienen que ser la característica de todas nuestras entidades y nuestras relaciones que queremos mantener. ¿Tá? Estoy diciendo que quiero registrar en mi sistema únicamente la información importante, y que esa información importante lo va a hacer para mí, pero también para todos los que estamos en esta comunidad trabajando con ese sistema. ¿Está? Entonces, pueden ir apareciendo algunos datos que sean interesantes, que ustedes consideran necesarios para mantener en un sistema, pero pueden aparecer también de colegas que van a estar trabajando en forma cooperativa con ese sistema, y vamos a tener que integrar todos esos datos en las mismas bases de datos. Bueno, las bases de datos contienen tanto entidades como relaciones entre esas entidades. ¿Qué son las entidades? Acá vamos a ir aclarando para poder entender qué es esto, que las bases de datos contienen tanto entidades como relaciones entre entidades. Hay dos cosas que tenemos que tener en un modelo. Por un lado es la entidad y por el otro lado es la relación. ¿La entidad qué es? Estos conceptos los tienen que tratar de captar bien porque lo vamos a usar permanentemente. Una entidad es un conjunto de datos, generalmente sobre un tema, al que pueden acceder de forma conjunta. Una entidad puede representar una persona, puede representar un lugar, puede representar una cosa, o puede representar un suceso, una acción, me estoy refiriendo. Por ejemplo, una base de datos de empleados contiene entidades como empleados, departamentos y habilidades o capacidades de sus empleados. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La entidad es un conjunto de datos generalmente sobre un determinado tema, al que puede accederse de forma conjunta. Una entidad puede representar un objeto físico como una persona, pero también puede ser algo abstracto como la materia que les decía recién. Y va a haber datos, digamos, que van a estar asociados a esa entidad. Esas entidades, digamos, que tienen existencia propia. Las entidades tienen una característica que existen en forma independiente, totalmente independiente de las relaciones. Una persona que es un cliente es una entidad. Una persona que es un alumno es una entidad. Una materia es una entidad. Un producto que puedo comercializar representa a un objeto dentro de esa entidad. Una cuenta bancaria, que también es algo totalmente abstracto, también es una entidad. Tiene un conjunto de información que está asociada a ella y que hace a una acción concreta. Las relaciones que van a vincular a esas entidades registran el vínculo entre estas entidades que deben ser recordadas. Son cosas que quiero recordar. Entonces yo puedo tener una persona con otra persona y puedo establecer un vínculo que sea el vínculo de pareja. ¿Está? Es exactamente lo mismo. Vinculo qué persona está vinculada con qué otra persona. Hay algunos vínculos que pueden ser transitorios, hay otros que pueden ser permanentes. ¿Tá? Un vínculo transitorio puede ser una pareja, digamos, a través de un casamiento,
un vínculo permanente va a ser el de la paternidad, o sea, eso por más que nos separemos, nos divorciemos, nuestros hijos van a seguir siendo nuestros hijos. Entonces, ese tipo de entidad va a ser perdurar en el tiempo independientemente. Pero siempre van a estar vinculadas entre dos entidades. Si yo tengo una entidad que es un estudiante y una entidad que es una materia, una relación, algo que puede relacionar el estudiante con la materia, puede ser, este estudiante está cursando esta materia. Eso tengo que recordarlo. ¿Tá? Y como yo no quiero, no todos los estudiantes van a cursar todas las materias, yo tengo que recordar que Jorge está cursando, que Jorge no, el papá de Jorge en este caso, está cursando esta materia, que Pablo está cursando esta materia de programación entonces. Bueno, la base de datos típica, bueno, acá, por ejemplo, vuelvo a la Filmina, por ejemplo, muestran la asignación de los empleados con los departamentos, las habilidades que poseen y su historia salarial. Volviendo al ejemplo, entonces se decía que tenían los empleados por un lado el departamento, y digo, este empleado pertenece a este departamento, por ejemplo, al departamento contable, y este otro empleado pertenece al departamento de ventas. ¿Cuáles son las habilidades? Y que el que está en el departamento contable, por ejemplo, es el encargado de pagos. Maneja muy bien el efectivo y se encarga, le puedo delegar esa actividad. El encargado de ventas, ¿cuál es su habilidad? Y tal vez su mayor habilidad sea la interconexión con los clientes para hacer una atención personalizada, que tiene un buen espíritu, digamos, para hacerlo, y que de esa forma establece la posibilidad de que haga mayor cantidad de ventas. Entonces, bueno, tengo que registrar justamente cuáles son esos vínculos que se van dando entre estas distintas capas, entre estas distintas entidades. Una base de datos típica de un negocio puede tener cientos de entidades y relaciones, y entre ellas se arma una estructura, que es la que tenemos que aprender a diseñar, que es el nexo entre estas entidades y estas relaciones. Y las vamos a aprender a graficar y tenemos que aprender a interpretar en alguna determinada herramienta. Bueno, un ejemplito. En la base de datos universitarias, recordemos que el cilindro siempre representa un mecanismo de almacenamiento, un dispositivo de almacenamiento. Vamos a tener muchas entidades y muchas relaciones. Entonces, como entidades podemos tener los estudiantes, podemos tener los profesores, podemos tener cursos, ofrecimientos, que serían los cursos que están siendo ofrecidos en este momento, no, por más que tenga todas las materias disponibles, no necesariamente tengo que disponer el dictado de una materia en un determinado momento, y cuáles son las personas, las inscripciones que están habilitadas en este momento. Esas serían entidades. Las relaciones van a ser profesores por ofrecimiento, o sea, qué profesores están ofreciendo qué cursos, los estudiantes que están inscritos en los cursos, qué estudiante está cursando tal materia, y cuáles son las ofertas que tengo en este momento, qué docente está ofertando qué curso, ofertas hechas en los cursos, etc. O sea, son distintas relaciones. ¿Cuáles van a ser los datos que van a interactuar con esa base de datos? La inscripción de un estudiante en un curso me va a modificar a través de su inscripción, justamente la inscripción, la entidad de inscripción diciéndome, este alumno está inscrito para hacer tal curso. Cuando hablo del registro de calificaciones, cuando registro, digamos, la evaluación final, tengo que justamente hacer ese registro de calificación y voy a tener que modificar la relación diciendo, bueno, este alumno rindió tal materia con tal nota. ¿Está? Entonces, eso va a ser modificar una relación que existe entre el alumno, el docente y la materia. Cuando hablo de asignación de profesores, voy a poder decir, bueno, este curso lo va a dictar tal profesor. Y cuando hablo de calendarización del curso, digo cómo van a estar fijadas las clases. Por ejemplo, en nuestro caso, los martes y los jueves de 18 a 20 estamos teniendo las clases. Bueno, eso es justamente establecido. Tiene que estar registrado en algún lugar esa información. Eso es el calendario que vamos a asignar. Eso en una base de datos universitaria. Otro ejemplo puede ser un sistema de distribución de agua,
Los datos que vamos a almacenar a nivel de entidades van a ser quiénes son los clientes que tienen el servicio, cuáles son los medidores que tenemos registrados, que ha puesto la empresa, digamos, las facturas que nosotros la empresa va a mandar, tiene que quedar registrada dentro de la empresa para saber después cuánto es el monto, cuál fue el servicio que se le facturó. Tenemos que tener en cuenta, registrar cuáles son los pagos, quién pagó y el pago, digamos, que se realizó y con qué medio de pago. Ir a la lectura de los medidores, que es justamente la información que todos los meses van a pasar por las casillas, digamos, los sectores que tienen en cada una de las casas y poder tomar ese dato para saber cuánta energía consumió en un determinado periodo. Entonces, las relaciones, ¿qué información vamos a tener en las relaciones? ¿Cuáles son las facturas que fueron enviadas a qué cliente? ¿Por qué? Porque un cliente puede tener que recibir varias facturas. Pensemos en una institución, como por ejemplo la universidad, el cliente es uno solo, tiene un único quit, pero va a recibir muchas facturas. Va a recibir la factura de la Facultad de Exactas, va a recibir la factura del rectorado, va a recibir la factura de la Facultad de Agronomía, va a recibir la factura que tiene donde funciona la venta de libros, que es atrás del rectorado, va a recibir las facturas del comedor universitario. Todas esas facturas vienen al mismo cliente, pero cada una de ellas tiene un determinado domicilio. Entonces, y cada uno de esos domicilios es necesario registrar para saber el consumo que tiene. Y cada uno de esos domicilios va a tener un medidor también. Entonces tenemos que saber qué cliente dispone de qué medidor. Entonces, eso es una relación también. Clientes que realizan pagos, clientes que usan un determinado medidor. Cuando venga el cliente a pagar, le voy a decir, bueno, este cliente pagó esta factura y con tanta plata. Entonces, eso es una relación. Tengo que establecer justamente quién pagó qué factura. Las cosas que van a ir interactuando en el medio van a ser la facturación. Cuando nosotros emitimos la factura, se la vamos a mandar al cliente, una vez que las tenemos. Cuando venga al procesamiento de pago, cuando registren los pagos, yo los tengo que registrar quién pagó, aunque sea, por ejemplo, que hayamos ido a un Rapipago, el Rapipago me va a informar, bueno, se pagó tal factura, tanto dinero, se la acreditó en su cuenta, bueno, yo tengo que fijarme esa factura a quién pertenecía y bajar la deuda que tenía esa persona. La lectura del medidor, cuando salen la gente que va a medir todos los medidores en las casas, va pasando y va leyendo, digamos, con distintos dispositivos, muchas veces manual, muchas veces, digamos, ya automatizado, hace una lectura de ese número y lo va registrando, y para después poder facturar el servicio. Entonces, esa persona va a ir con ese dispositivo y cuando vuelva, va a llegar a la empresa, por ejemplo, a la CPE, y va a poner toda la información que tiene en ese lector y automáticamente va a chupar el número de medidor y la medida que tiene de energía eléctrica actual. Con respecto a la última que ha tomado, saca por diferencia cuánto eran los kilowatts que tenía antes, cuál es el kilowatt, no estoy hablando de electricidad, pero en realidad el ejemplo era de agua, es lo mismo, cuánto es el consumo anterior, cuál es el consumo actual, y va a hacer la facturación correspondiente. Y también, otra de las acciones que vamos a tener que es iniciar o detener el servicio. Yo tengo, por ejemplo, tengo una nueva vivienda, voy a ir a pedir un medidor, o voy a pedir que me traslade un medidor de un domicilio al otro, para que me empiecen a brindar el servicio en ese determinado domicilio. Cuando me quiero trasladar o necesito vender la casa, daré de baja ese servicio, por lo tanto, eso lo tengo que informar al sistema, y se va a activar un determinado proceso, que me va a modificar a estas entidades y a estas relaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a tener nuestras entidades y relaciones que van a ser la base de datos, que van a estar dentro de los datos que vamos a manejar, y que esa información que va a tener la base de datos se va a ir activando, se va a ir actualizando con las distintas cosas que van a llegar del medio ambiente, que son las cosas que tenemos que prever, que van a interactuar con esa base de datos. Eso lo vamos a hacer a través de sistemas, vamos a tener que aprender a programar, pero lo importante es que ese sistema lo que va a estar haciendo es modificando la base de datos. Entonces tenemos que prever toda esa interacción para saber exactamente qué entidades son las que vamos a tener que identificar, qué relaciones vamos a identificar y qué datos vamos a guardar en cada una de estas entidades y cada una de estas relaciones. Bueno, vamos a ver
particularmente forma de notación que vamos a utilizar es pata de cuervo, se llama, tiene un nombre, en inglés es crow's foot, para los RD es la que usa, es muy similar a la que usa la notación, por eso la explico de esta forma, a la que usa el MySQL. En realidad hay muchas notaciones de diagrama de entidad-relación, espero que esta, digamos, creo que es la más cercana a la que ustedes van a utilizar en MySQL, con lo cual, digamos, van a poder entender fácilmente la lectura y trasladar lo que estamos viendo acá. Este tipo de notación, que es la denominada pata de cuervo, está dentro de los paquetes de herramientas CASE. Cuando hablamos de herramientas CASE, estamos hablando de Computer Aided Software Engineering, que significa que es ingeniería de software asistido por computadora. Son herramientas automatizadas que me permiten representar justamente, hacer estos diagramas en una forma fácil, y en cierta medida que estén vinculados con la herramienta con la cual vamos a hacer el desarrollo del sistema, para que sea más fácil, digamos, el tránsito. Esto quiero decir entonces que nosotros al poder hacer, usando esta notación para sistemas grandes, o sistemas medianos, digamos, con esta notación en diagrama de entidad-relación, me va a facilitar que una vez que coteje con los usuarios, que siempre tengo que ir cotejando que nuestra interpretación es adecuada, una vez que nos digan el diagrama de entidad-relación está correcto, entonces nosotros lo podemos tomar ese diagrama de entidad-relación y crear la base de datos correspondiente. El hecho de que nosotros estemos usando las dos herramientas en MySQL del mismo paquete, significa que la integración va a ser mucho más rápida. En algunos casos puede ser que eso no les suceda de esa forma, que estén haciendo un desarrollo que no esté en MySQL, que esté en otro mecanismo, y utilizarán una notación también de pata de cuervo con otro tipo de dispositivo, con otro tipo de software, y van a tener que articular para ver cómo lo conectan con ese motor de base de datos. Los símbolos básicos, lo que vamos a tratar de ver en la clase de hoy, son estas cosas, estos 3 puntos vamos a tratar de entender. ¿Cuáles son los símbolos básicos con los cuales tenemos que hacer ese diagrama? La misma forma que en un plano de la casa nos tienen que explicar cómo se grafica una puerta, cómo se grafica una ventana, cómo se grafica la apertura de esa puerta, la apertura de esa ventana, que es con el angulito, digamos, que corre para, estoy diciendo, abre en este sentido, o se desplaza para los lateralmente. Justamente tenemos que entender esos símbolos básicos que necesitamos utilizar para nuestro modelo de entidad-relación. Las cardinalidades, específicamente las cardinalidades de las relaciones, tengo que saber las relaciones cómo se van a dar, si puede ser una entidad que se conecta con muchos, si una entidad se va a conectar nada más que con uno. Entonces, ese tipo de relaciones tengo que pautar y tengo que saberlas graficar y tengo que explicitarlas en mi diagrama. Por ejemplo, si estoy hablando de una relación, digamos, de parental, puede ser que un padre tenga 0 o muchos hijos. Si estoy hablando de una relación matrimonial, una persona se puede casar con otra persona nada más. Obviamente, si nos va mal, daremos de baja esa relación y podemos dar de alta otra relación, pero siempre únicamente con una. No se permite, digamos, en nuestra legislación, de que haya, más allá de que hablan del poliamor y todo eso, no se permite de que haya relación de un individuo con un conjunto de otros individuos. Eso es cardinalidad, ahí vamos a aprender a utilizar ese concepto. Y la apariencia de la notación pata de cuervo, vamos a ir viendo distintas alternativas y que los que representan cada una de esas alternativas, como para pulir un poco más el uso. Bueno, espero que me vayan entendiendo. Los símbolos básicos, entonces, como decía recién, son las entidades, las relaciones y los atributos. Las entidades, vuelvo a repetir, ya lo vimos recién. Las entidades es una colección de entidades de interés, vamos a representar únicamente las cosas que sean de interés para nuestro sistema, que pueden representar cosas físicas o cosas abstractas, como dijimos recién, y acá viene la parte importante, la vamos a representar con un rectángulo en el diagrama de entidad-relación. O sea, cuando nosotros veamos rectángulos, estas son entidades. Las relaciones, como dijimos anteriormente, es una asociación nombrada entre tipos de entidades que van a estar vinculando estas entidades. Una relación representa una asociación
en dos sentidos, o en sentido bidireccional, me está diciendo, entre dos entidades. Vamos a ver cómo representamos las relaciones entre más de dos entidades. La mayoría de las relaciones involucran dos distintos tipos de entidad. Entonces, hay una forma de notarla para los tipos de relaciones que son bidireccionales y que se unifican y conectan además que dos entidades, pero vamos a ver también cuando tenemos que conectar 3, 4 entidades, cómo lo vamos a hacer. Esto lo vamos a representar con una línea punteada, conectando esas entidades. Y los atributos, que es el último punto, es justamente una propiedad o algo que quiero recordar tanto de una entidad como de una relación. Por ejemplo, en el caso de un alumno, yo quiero, ¿qué atributos son los que voy a querer registrar? El legajo del alumno, el documento nacional de identidad, el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, todos esos son los atributos que caracterizan a ese alumno. Si además tengo que, como les ejemplificaba antes, tengo que guardar el grupo sanguíneo, será otro atributo que tengo que guardar. Si quiero además guardar, por ejemplo, el tutor, es otro atributo que debo guardar. Al producto que queríamos comercializar, decíamos recién, bueno, los atributos que les mencionaba, la marca, el código de producto, el precio de venta, el precio de compra, la cantidad que dispongo en este momento en el stock, la descripción de ese producto, todo eso son los atributos que van a caracterizar a esa entidad. Y en cuestión de atributos de la relación, por ejemplo, yo estoy diciendo, este alumno rindió esta materia, digamos, yo estoy haciendo un nexo entre alumno y materia. Estoy diciendo que ese alumno rindió. Bueno, ¿cuáles serían los datos, los atributos que debería registrar? Datos que tengo que recordar de ese hecho, y por ejemplo, ¿qué nota tuvo? Tengo que registrar en qué fecha la obtuvo. Y tengo que registrar, por ejemplo, en qué número de acta la registré, para saber después si necesito emitir un certificado o ver un certificado analítico o ver, digamos, que realmente se registró esa operación, tendré que ir a buscar ese acta de examen para ver si efectivamente este alumno está firmado por un docente que le tomó en tal fecha tal examen y que tiene esta nota. Entonces siempre tenemos que tener algún mecanismo para poder cotejar lo que nosotros estamos plasmando. Cuando estamos envuelta en el caso del agua, recién de la facturación de agua, el ejemplito de ese, si yo digo, este cliente consumió tantos litros de agua en tal fecha, si alguien viene a reclamar, yo tendría que tener justamente ese registro y decir, bueno, perfecto, esta lectura de agua que se hizo para este cliente con este medidor, me está diciendo que en tal fecha tenía tal registro de agua consumida, y que tal empleado fue el que hizo la lectura. Entonces, en ese caso, si necesito cotejar, podré ir a ver el archivo, el que él trajo, digamos, ya sea en papel o si fue automatizado con un dispositivo, tendré que ir a ver ese archivo y ver si efectivamente la lectura está bien tomada o me equivoqué, porque siempre está la posibilidad de un error humano o un error, digamos, que podemos salvar. Entonces, ese tipo de cosas, justamente eso siempre tenemos que decir, que nuestro sistema está reflejando algo que en realidad ocurrió. Y si ese algo, se lo puedo, si hay alguna duda que lo que estoy reflejando no sea correcto, voy a tener que ir a verificar qué es lo que estoy reflejando y de dónde lo tomé. Entonces, en ese caso, lo voy a tener que verificar a través del hecho concreto. Bueno, los símbolos básicos. Como dijimos antes, los rectángulos son los que van a ser las entidades. Y vamos a ir viendo, digamos, que se conectan a través de líneas punteadas, y estas son las relaciones. Entonces, acá vamos a empezar a ver, en este grafiquito que ustedes tienen que aprender a leer, cuáles son las entidades, cuáles son las relaciones y qué estamos representando. En este caso, como les decía recién, el rectángulo es el símbolo de identidad. La línea punteada, el símbolo de la relación. ¿Está claro? Espero que sí. Fíjense que acá, tanto de las entidades, hay dos partes que están divididas. Una parte superior que tiene una sola palabra, y abajo hay un listadito de nombrecitos. Bien, este nombre que está acá arriba, separado, es el nombre de la entidad. Y los que están por debajo son los atributos.
esos objetos, esos datos que voy a tratar de registrar para describir esa entidad. Por ejemplo, acá tengo una entidad que es el curso, y estos atributos, estos 4 atributos van a ser los que lo van a describir. Un número de curso, que es un código que le voy a dar, una descripción de qué es lo que se da en ese curso, la cantidad de horas totales que va a cumplir ese curso, y el contenido del curso. Tendré que detallar, digamos, todo lo que se piensa dar. Bueno, acá en el caso de las relaciones, que era la línea punteada, el nombre que está en el medio de esa relación, cortando la relación en la línea, es el nombre de la relación. ¿Y cómo se lee esto? El curso es ofrecido, o el ofrecimiento es sobre tal curso. ¿Qué significa? Que yo lo puedo leer en las dos direcciones. Entonces, es importante que pongamos siempre palabras, generalmente verbos, ¿no? Las entidades van a ser, digamos, van a ser sujetos, las relaciones van a ser verbos, y los nombres de los verbos tenemos que buscar algunas palabras que no se pueden repetir entre una relación y otra, dentro del mismo modelo, que nos ayuden a leer y a interpretar fácilmente, que haya una lectura, digamos, casi natural de la imagen que estamos tratando de representar. Bueno, acá justamente estos son los nombres de los atributos, como les decía recién, en este caso, ofrecidos, los cursos que son ofrecidos, tenemos qué código de ofrecimiento es, en qué lugar se ofrece, en qué horario, cuál es el cupo máximo de alumnos que tengo en esa comisión, qué días tengo ofrecido y en qué aula lo voy a hacer. Fíjense que uno de los atributos, uno o varios, puede haber varios atributos, están remarcados con un subrayado. Ese subrayado significa que es la clave primaria. La clave primaria tiene que ser, ahora lo vamos a ir profundizando esto, ya empezamos a agregar algunos conceptos que tienen que ir registrando. En toda entidad siempre vamos a tener una clave primaria que es un atributo o un conjunto de atributos que son necesarios para individualizar unívocamente a cada instancia. Que significa que cada una de las líneas de nuestra base de datos va a ser individualizada por ese código. Eso se denomina clave primaria. Y la clave primaria no puede ser un valor nulo. El valor nulo es que esté vacía. Entonces, si estoy hablando de un alumno, siempre tiene que tener un legajo. Si estoy hablando de un producto, siempre tiene que tener un código de producto. Entonces, de esa forma voy a identificar rápidamente al objeto. Si estoy hablando de una materia, tiene que tener un código de materia. Si estoy hablando de un cliente, tiene que tener un número de cliente, o un DNI, depende de cómo lo estemos organizando. Si estoy hablando de una cuenta bancaria, tiene que tener un CBU, un código digamos, único que le identifique a esa cuenta bancaria. Bueno, veamos un poquito más de detalles. ¿Qué significa este mismo gráfico que habíamos hecho recién, en donde teníamos los cursos ofrecidos y veíamos los atributos? ¿Qué está tratando de representar esto? Los diagramas de entidad-relación tienen un lenguaje natural de correspondencia. Los tipos de entidades pueden corresponder al sustantivo, que era el curso y el ofrecido, por ejemplo, como les decía anteriormente. Y las relaciones, que sería en este caso van a ser verbos o frases de proposiciones que conectan los sustantivos. De esa forma vamos a utilizar. Se puede leer el diagrama de entidad-relación como una colección de sentencias. Por ejemplo, en este caso, dice, en este caso puedo decir que el curso I, que es un determinado valor, es ofrecido con el ofrecimiento J. Entonces, significa que puedo tener distintas instancias que van a estar representando distintos casos puntuales. Observe que existe una dirección implícita en cada relación. En la otra dirección también lo puedo leer, y sería el ofrecimiento IL, es del curso L, por ejemplo. Por ejemplo, si quiero hacer, en este caso, sería el curso, puede tener estos valores. El número de curso 1, el número de curso 2, el número de curso 3, el número de curso 4, estoy poniendo nada más que la clave primaria. Y el no ofrecido podría tener ofrecimiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿cómo podría ser la vinculación entre estos? Entonces puedo decir, el número de curso 1
tiene dos ofrecimientos. El ofrecimiento 1, que puede ser, por ejemplo, los lunes y los miércoles a la tarde, y el ofrecimiento 2, que son los martes y los jueves a la mañana. El curso 2 no tiene ningún ofrecimiento, no conseguí todavía nadie que me dé el ofrecimiento de dictar ese curso en este momento. Sé que el curso existe, sé que tiene una descripción, sé que tiene que cumplir una determinada carga horaria, sé que tiene un determinado contenido, pero todavía no hay nadie que lo esté ofreciendo para dictar. No he conseguido el profesor correspondiente. El curso 3 es un curso, digamos, numeroso y por lo tanto hice 3 ofrecimientos horarios. El ofrecimiento 3, 4 y 5. Obviamente el contenido va a ser lo mismo porque el curso es el mismo, pero pueden dictarse en distintos lados. Uno puede ser que lo dictemos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la sala 3 que estuvimos el otro día. Otro puede ser que lo ofrezcamos en vía virtual, como lo estamos haciendo en otro determinado horario, y otro ofrecimiento puede ser que lo estemos dictando, por ejemplo, en la sede del rectorado, ahí al frente de la plaza, en otro determinado horario. Es el mismo contenido, pero estoy dando distintos ofrecimientos de ese curso. Eso generalmente se hace cuando son cursos numerosos, por ejemplo, cuando son materias de pedagogía, y que las podemos hacer tanto en humanas como en exactas y naturales, de esa forma se utiliza. Y otro curso puede ser que tenga nada más que un único ofrecimiento, como el curso 4, que tiene un único ofrecimiento. Eso, digamos, es lo que me está representando esta relación. De este lado, fíjense que hay dos simbolitos, que son las rayitas estas que están del lado del curso, que son dos paralelas, perpendiculares, digamos. Las rayas son paralelas entre sí, pero son perpendiculares a la relación. Y del otro lado hay un 0, y hay una patita de cuervo. Justamente esa es la pata de cuervo. Las 3 conexiones se llaman pata de cuervo. Eso me tiene un significado que tiene que ver con la cardinalidad de la relación. Y eso es lo que me está diciendo, por ejemplo, que acá un curso, solamente un curso puede haber, puede ofrecer 0 o muchos, puede tener 0 o muchos ofrecimientos. En este caso el curso 2 tiene 0 ofrecimientos. El curso 3 tiene 3 ofrecimientos. El curso 4 tiene 1. Entonces, este es el valor mínimo y este es el valor máximo. El 0 es el mínimo y muchos el máximo. Si yo quisiera poner nada más que un curso puede tener un único ofrecimiento, acá en vez de la patita de cuervo tendría que poner una línea perpendicular, que sería la otra otra alternativa que podría ser. En ese caso tendría un curso puede tener nada más que 0 o un ofrecimiento, pero no puede haber muchas variantes. Entonces eso lo podemos medir y lo podemos restringir en función de la cantidad de alumnos y cómo nos queremos organizar. Y si lo vemos al revés, un ofrecimiento de un determinado curso, al ir a las líneas perpendiculares, significa de que un ofrecimiento puede estar asociado a un único curso. Nunca puede ser que un ofrecimiento esté asociado a más de un curso. Y fíjense que eso sucede. Ofrecimiento 1 apunta nada más que al curso 1. El ofrecimiento 3 apunta nada más al curso 3. El ofrecimiento 4 apunta nada más que al curso 3. El ofrecimiento 5 apunta nada más que al curso 3. Digamos, no hay la posibilidad de que el ofrecimiento 5 sea tanto para el curso 3 como para el curso 4. No hay la posibilidad de que la flechita venga en sentido contrario. Entonces, eso tiene que ver con el concepto de cardinalidad. Bueno, esto, cuando nosotros lo representamos de esta forma, lo que vamos a estar definiendo, en cierta medida, este grafiquito, lo que está representando, esperen que vuelva al anterior, lo que está representando este grafiquito, lo que está representando es esto, que hay una entidad que se llama curso, que es una entidad regular, se dice, que tiene un atributo que es el número de curso. Este PK significa que es la primary key, clave primaria significa. Y es un atributo y dice qué tipo de dato acepta ese atributo. La descripción del curso es el siguiente atributo, también es un atributo y dice qué tipo de caracteres. En este caso una cadena de caracteres variable que tiene una longitud máxima de 30. La cantidad de horas totales, que sería el tercer atributo, me dice que también es el tipo de atributo y que no hemos definido aún el tipo de dato. Y el cuarto es el contenido del curso, que es un atributo de tipo entero. ¿Qué significa esto? Que todavía no tiene definido el tipo de datos. Que yo sé que tengo que guardar la cantidad,
pero no sé realmente qué valor, si es un valor entero o va a ser un valor fraccionario, o tengo que poner, por ejemplo, el valor en función de algo más. ¿Quién me va a definir eso? El usuario. Entonces, significa que como en el caso del plano, yo estoy dibujando el plano y digo, perfecto, acá una ventana, no sé qué ventana quieren poner, si una ventana de vidrio fijo o una ventana que sea corrediza. Entonces, ese detalle lo dibujo, lo sé que lo tengo y se lo voy a ir a consultar. Esto que no tengo un tipo de datos es incorrecto, pero tengo que ir a consultarle al usuario en un momento, ¿qué quiere explícitamente guardar acá en cantidad de euros totales? ¿Le alcanza con un número entero o tiene que ser un número con fracción? Entonces yo ahí lo puedo identificar y lo puedo consultar. La otra entidad que era ofrecido, también es una entidad regular, tiene un código de ofrecimiento que también tiene la característica que es la clave primaria, que ese va a ser el número único y no nulo. El atributo, fíjense que acá también tengo duda de que si va a ser una palabra o si va a ser un número o qué es lo que vamos a poner. Entonces voy a ir a preguntarle qué significa esto. ¿Qué quiere? Momentáneamente no lo tengo sellado, eso significa que no tengo definido el tipo de dato. Obviamente, ese tipo de datos lo tengo que tener cerrado antes de llegar a tratar de crear la base de datos con el modelo terminado. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a ir dibujando estos gráficos, voy a ir, este dibujo ya va completando esta información y en el momento que necesite que la tenga todo ok con el usuario, recién ahí lo traslado a la base de datos, pero ya tengo todos los datos definidos y chequeados con el usuario. Eso justamente es lo que me ayuda. Y si me equivoqué, ¿qué problema tengo? Borro lo que corresponde acá, el atributo que no va, agrego los atributos que necesite, borro la entidad, agrego nuevas entidades en el dibujo, no lo grabo en la base de datos todavía. Recién cuando tenga el dibujo correcto, ese modelo correcto, recién lo voy a plasmar en la base de datos. Lo mismo que en la casa, estoy modificando, dibujando a mano alzada lo que pretendo, lo chequeo con el cliente a ver si es más o menos lo que yo interprete correcto de su interpretación de lo que desea como casa, lo defino, lo cierro con él, vuelvo a presentarle otras alternativas, lo vuelvo a discutir con él, si me dice que no, vuelvo a rehacerlo y hago las actualizaciones correspondientes, y cuando me diga que sí, listo, ya tengo el plano y ahí empiezo a pensar en mayor cantidad de detalles, dónde pongo los artefactos eléctricos, dónde pongo los enchufes, si van a estar luces cruzadas o no. Entonces, bueno, todo eso es cuando le decía acá no tenía definido el tipo de datos, bueno, ese tipo de cosas es la que voy a ir completando para terminar el modelo. Cuando tengo todo definido, perfecto, voy a la construcción de la casa. En nuestro caso va a ser voy a la construcción del sistema y de la base de datos. Espero que me vayan entendiendo, pero trato de ser lo más sencillo en la explicación y tratando de ver cosas que sean entendibles por alguien que no esté manejando sistemas, ¿no? Para que puedan facilitársele su uso. Y la otra información que tenemos, acá hay un chat 5. Perfecto, me dice Jorge que se está entendiendo. Esperen que vuelva a la presentación que me fue. Lo último que estamos acá guardando es la relación. En este caso, nuestra relación es, acá está el nombre, 2 puntos, que es una relación regular, me dice, ¿entre quiénes? Entre curso, que es un mandatorio, que significa que es el que va a mandar, porque va a tener una relación de 1, a ofrecido, que es muchos, que es la patita de cuervo, u opcional, que es la palabra que indica este 0. Indica que los cursos son ofrecidos para ser dictados en distintos lugares. Entonces podemos agregar descripciones de la información que va a querer. Con esta información es la que nosotros vamos a después pasar a diseñar nuestra base de datos. ¿Estamos? Bueno. Vuelvo entonces al grafiquito, volvemos al mismo ejemplito. Esto después yo le voy a pedir que lo vuelvan a revisar para que ver si entienden bien, porque para el jueves vamos a empezar a interactuar un poquito más sobre ejemplos, pero es importante que empiecen a distinguir qué significa cada una de estas cosas. Ya sabemos, estas son entidades,
esta es nuestra relación porque la línea es punteada, este es el nombre de la entidad, este es el nombre de la relación, y estas son las cardinalidades de las relaciones. Las que tienen cardinalidades son las relaciones. Y acá ¿qué es lo que me está diciendo esto? Veamos. La cardinalidad siempre va a haber dos símbolos de los dos lados de la relación más cerca de las entidades. Y teniendo esta entidad, el punto que está más cercano, ya sea un cerito o una rayita perpendicular, es el símbolo que me está indicando la cardinalidad máxima. El que está más alejado de la entidad, acá, va a ser la cardinalidad mínima. Con respecto a curso. Y en ofrecido, lo mismo. Esta va a ser la cardinalidad mínima, esta va a ser la cardinalidad máxima. El 0 significa que admite cardinalidad 0, que puede ser que tenga 0 como mínimo, que es opcional, o en este caso 1. La rayita significa 1. La línea perpendicular de la cardinalidad, como dice acá, es 1. Significa que un curso puede tener 0 ofrecimientos o muchos ofrecimientos en el máximo de los casos. Acá la pata de cuervo admite muchas cardinalidades, o sea que me dice que me va a admitir muchas instancias posibles. De esta forma vamos a ir usando, siempre que tengamos una relación, tenemos que tener dos simbolitos para el lado de la entidad de un lado y dos simbolitos para el lado de la otra entidad. Podemos combinarlos a esos simbolitos, pero siempre con este criterio, de que el que está más cerca de la entidad es la cardinalidad máxima y el que está un poquito más afuera es la cardinalidad mínima para esa entidad, y en la otra entidad es exactamente lo mismo. El que está más cerca de la entidad es la máxima y la que está más afuera es la mínima. En este caso significa que el ofrecido puede ser que haya 0 o muchos, y en este caso para el curso puede ser que haya 1 o 1, ¿tá? Que significa que es la cardinalidad mínima. Esperen que voy a volver para atrás porque se me fue. Bien. Vamos a esto mismo, digamos, pero representar bien en términos concretos qué es lo que estamos tratando de representar. En este caso, esta cardinalidad lo que me está diciendo es que un curso se relaciona con un mínimo de 0 cursos ofrecidos, que está acá. Un curso se relaciona como mínimo con 0 cursos ofrecidos, o con un máximo de muchos cursos ofrecidos, que era lo que veíamos anteriormente. Un curso, el mismo curso, lo puedo ofrecer, puede ser que todavía no haga ningún ofrecimiento, como decíamos con el curso 2, o con el curso 3 hay 3 ofrecimientos, uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. Entonces digo, cuáles son las variantes que puede ir. Un curso ofrecido se relaciona con exactamente un curso, uno y solo uno, que serían estas dos rayas perpendiculares. Un curso ofrecido se relaciona solamente con un solo curso. No puede vincularse con más de un curso. Esto es lo que me está diciendo de que justamente tiene estas rayitas. Tal como se muestran las líneas verticales de la posición interna y externa. ¿Está? Entonces, eso tenemos que aprender a leer de esa forma para poder interpretar qué es lo que significa. Entonces, yo pido que ustedes vayan pensando y que relean para la próxima esto, para que podamos empezar a discutir cuáles son los niveles de relación, cuáles son las cardinalidades de la relación, en algunos ejemplos que podemos ir pensando. Entonces, acá ven otro ejemplito más, no sobre el mismo ejemplito, estamos diciendo ya con términos más precisos. Este 0 significa, quiero decir, cuando estamos hablando de la clasificación obligatoria, es una cardinalidad que es 1 o mayor que 1. Esta son cardinalidad 1 o mayor que 1, es una cardinalidad mínima mayor o igual que 1, que es obligatoria. La opcional es el 0, que justamente es la cardinalidad mínima, que puede ser 0. Nunca puede aparecer como cardinalidad máxima 0. Siempre tiene que ser cardinalidad mínima, porque si es máxima no lo voy a representar. Cuando hablamos de una función, como ustedes saben, una función siempre está direccionado a 1. Entonces la cardinalidad máxima, como en este caso, es igual a 1. Cuando quiero representar una relación de 1 a muchos, un padre, muchos hijos, por ejemplo, la cardinalidad máxima
va a ser 1, y en una dirección, y la cardinalidad máxima en la otra va a ser mayor que 1, que sería este caso, por ejemplo. Un curso, muchos ofrecimientos. Esta línea perpendicular que me dice que es de 1, pero de acá como máximo tengo muchos, entonces de 1 a muchos. Si quiero representar de muchos a muchos, que sería de M a N, tendría que tener una pata de cuervo acá, como una pata de cuervo acá, como la que tengo. En ese caso, si acá pusiera una pata de cuervo, significa que un curso, un ofrecimiento, puede estar asociado a muchos cursos, lo cual no tiene lógica, pero bueno, sería una situación. ¿En qué caso lo puedo llegar a necesitar? Por ejemplo, si estoy diciendo, este es un curso y este es un alumno, entonces un curso rindió o evaluó a un alumno, ¿está? Entonces, yo puedo decir, un curso evaluó a un alumno, perfecto. Pero también un alumno puede ser evaluado en varios cursos. Y en ese caso, puede haber patitas de cuervo en más de un sentido. ¿Por qué? Porque un alumno puede ser evaluado en distintos cursos, pero también un alumno puede ser evaluado en el mismo curso más de una vez, porque le fue mal, y le fue mal, y le fue mal, hasta que apruebe la materia, puede rendir varias veces la misma materia. Entonces, en ese caso, la relación sería de M a N. Y 1 a 1 es cuando la cardinalidad máxima en ambas direcciones es igual a 1, que sería, por ejemplo, la relación que les decía anteriormente de pareja. Esta persona está casada con esta persona en un registro civil, si estoy registrando eso, entonces la relación puede ser únicamente de 1 a 1 en cada sentido. Bueno, la representación de cardinalidades, por ejemplo, acá, una opción 1, vamos a ir viendo, acá estamos llegando al punto en el cual yo estoy tratando de que ustedes vean distintas formas de escritura para distinguir qué es lo que está representando. Fíjense que esta parte es lo mismo que vimos recién, pero acá apareció el docente, y el docente se vincula con ofrecido porque dicta. Y fíjense que acá tienes una pata de cuervo como máximo y el 0 como mínimo, que dicta, y del otro lado, el lado del docente, puede ser como mínimo 0 y como máximo 1. ¿Qué significa esto? Que un docente puede ofrecer 0 o muchos cursos. ¿Ah? Un docente puede dictar 0 o muchos cursos. Puede ser que un docente no ofrezca nada, no dicte ningún curso, por eso está el 0. Como máximo puede ser 1, pero el docente va a estar a cargo de 0 o muchos cursos. Y no ofrecidos, veámoslo al revés. ¿Cómo es el dictado de ofrecido? Entonces, acá puede ser que un ofrecimiento, 0 ofrecimientos, no haya ofrecimientos para un docente, o sea que hay un curso que todavía no tiene ningún tipo de ofrecimiento, o en caso que haya cursos ofrecidos, puede ser que haya 0 o muchos docentes, o un docente. ¿Qué significa? Que en este caso, para cada curso ofrecido, va a haber un único docente a cargo. Un docente puede ofrecer el dictado de un curso o ninguno, pero no puede ofrecer muchos. En este otro caso, la lectura, fíjense que se modificó, ahora no es de uno, sino de muchos. En este caso es de muchos a muchos significa. Entonces significa que un ofrecimiento puede involucrar a 0 o a muchos docentes. Y 1, 0 o 1 o varios docentes pueden estar ofreciendo el mismo curso. Entonces varios docentes pueden ofrecer el dictado de varios cursos o ninguno. ¿Qué significa esto? De que en una cátedra puede haber más de un docente que estén dictando esa cátedra, y un docente puede estar en más de una cátedra. Entonces, de esa forma, puedo tener varios ofrecimientos. Estas relaciones, en estos casos, son opcionales para cada tipo de entidad, porque aparece 0, y acá también apareció 0. La diferencia está únicamente en la pata de cuervo acá, que me está indicando que en máximo la relación es de n a m, o en este caso de n a 1. Estamos diciendo que en este caso puede haber nada más que un único docente. Esas sutilezas son las que tenemos que aprender a identificar para poder saber qué es lo que pretendemos nosotros representar en nuestras relaciones. Depende del caso que estemos tratando de plasmar. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que ustedes van a tratar de ver, que tienen que pensar, es que si estamos registrando las películas en un cine, supónganse que nosotros tenemos una película como la de Toy Story 4, que está tan en boga hoy,
se está reproduciendo en un cine o en muchos, en el mismo horario o en distintos horarios, y hay una variedad. Obviamente, si lo estamos representando para un cine o queremos representar esa información para los cines de Buenos Aires, tendremos muchas alternativas. En cambio, si lo estamos tratando de representar para el cine de Santa Rosa, van a ser menor la cantidad de alternativas que queremos representar. ¿Estamos? Bueno, entonces eso es lo que vamos a tratar de representar. En este caso, la relación es 1 a 1. Fíjense que el máximo acá es 1 y acá el máximo 1. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que el docente trabaja en una oficina. Entonces, un docente trabaja solo en una oficina. En una oficina puede haber 0 o un docente, pero no puede haber más de un docente. Entonces, si la leo en este sentido, digo, una oficina tiene 0 o muchos docentes, o un único docente. ¿Cómo sería la situación? Y puede ser que sea un aula que no tiene ningún docente asignado, sino que van a ser alumnos, o puede ser un aula o una oficina que esté ubicada en el cual interactúen, por ejemplo, el centro estudiante, o que esté destinada a la cocina, que están únicamente el personal no docente, con lo cual hay 0 docentes trabajando en esa área. Ahora, si yo tengo una oficina, va a estar asociado a esa oficina a 0 docentes o a un docente, pero no más de un docente, ¿no? Serían los cubículos de lugares de trabajo. Entonces, eso es lo que me está representando y lo que quiero representar ese tipo de situación. Entonces, nosotros vamos a tener que saber, en una sala de cine, en un determinado horario, por ejemplo, cuántas películas puedo estar asignando o reproduciendo. En una sala de cine, en un determinado horario, puedo estar reproduciendo una única película. No puedo estar en simultáneo pasando varias películas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en un aeropuerto, puedo tener muchos arribos en simultáneo, en el mismo horario. Entonces, en ese tipo de cosas sería una relación de 1 a n. ¿Ah? Obviamente no en la misma pista. Si lo analizo a nivel de pista, en cada pista va a estar aterrizando nada más que un avión. No es deseable que no hayamos puesto 2 aviones aterrizando en la misma pista en el mismo momento, porque estaríamos al horno. Pero eso, digamos, son lo que vamos a tratar de modelar. Bueno, acá vamos a otro ejemplito. Ya está mal, el mate está feo de tanto hablar y se me enfrió. El mismo ejemplo, lo vamos agregando nuevas componentes. Fíjense que lo que decíamos de docente con oficina, lo vinculé acá. Y voy agregando esas componentes y van a ver que después puedo mover de lugares a cada una de ellas para que se vaya entendiendo más. Entonces puede suceder que nos van quedando complejos de leer cuando aparecen muchas componentes y voy a poder arrastrar esta componente a otra posición para que quede más legible. Siempre tengo que tratar de ubicar, obviamente, el hecho de utilizar una herramienta de diseño automatizado y no que estoy dibujando el cuadradito con una hoja de papel o con el Word, es que me quedan estáticos, no los voy a poder estar desplazando. En cambio, cuando estoy utilizando una herramienta case, como la que ustedes van a utilizar, este objeto lo puedo arrastrar a otra posición y automáticamente me va a quedar mucho más legible. Nuevamente, siempre es importante que vayan viendo la representación de las cardinalidades para que vayan viendo el entendimiento. Bueno, una cosa que tenemos que analizar es un tipo de vinculación específica que podemos hacer, que es la identificación de dependencias, entidades débiles y relaciones identificables. Este es un caso particular. Veíamos que teníamos entidades y relaciones, pero hay un caso particular que nosotros vamos a utilizar, que son las entidades débiles, las entidades que no tienen existencia propia. Sí o sí necesitan de otra entidad a la cual se vinculan. Vamos a ver con ejemplos para que lo traten de entender. En un diagrama de entidad-relación, algunos tipos de entidades pueden no tener su propia clave primaria, sino que necesitan la colaboración o parte de la clave primaria que viene de otra entidad. Los tipos de entidades que no tienen su propia clave primaria deben pedir prestada o toda su clave primaria a otros tipos de entidad.
Por eso se llaman que son entidades débiles, porque no tienen la clave primaria propia. A los tipos de entidades que piden prestada una parte o toda la clave primaria se las conoce como entidades débiles. La relación o relaciones que ofrecen las componentes con la clave primaria se conocen entonces como relaciones identificables. Vamos a ver que estas relaciones, que son identificables, se dibujan distintos. No es con la línea punteada, sino que la vamos a dibujar con la línea llena. Y las entidades débiles tampoco las vamos a graficar con el rectángulo tal cual, sino que al rectángulo le vamos a poner en los vértices un cortecito como para decir, esto es una entidad, pero ojo que es una entidad distinta. Por ende, la identificación de las dependencias incluye una entidad débil y a una o más relaciones identificables. Un ejemplito. En este caso tengo un edificio y tengo los departamentos. Esta entidad digo que es una entidad débil. Le puse estos cortecitos acá para indicar que no es una entidad normal y la relación que la va a vincular a esa entidad débil con la entidad real es una línea llena, no es una línea punteada. ¿Y qué es lo que me está tratando de representar esto? De que esta entidad débil no tiene la clave primaria completa, sino que la clave primaria la voy a tener que, parte de la clave primaria mía, de este departamento, la voy a tener que tomar de la entidad a la cual está asociada. Era la clave primaria, recuerden que era el atributo, o los atributos que estuvieran subrayados. Entonces, en este caso, ¿qué estoy diciendo? Un edificio tiene un nombre de edificio, ¿tá? Tiene una dirección, tiene una localidad, tiene una provincia, tiene una coordenada, digamos, geográfica, para ubicarlo, y puedo llegar a tener el plano del edificio. Entonces, por ejemplo, supongamos que el edificio, estoy hablando, qué sé yo, del edificio, no me acuerdo cómo se llama, que está al frente de la clínica Modelo, que está en la avenida San Martín, tiene una dirección, que es la avenida San Martín, en la localidad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, las coordenadas, tiene la dirección específica, no me acuerdo cuál es el número, y tiene un determinado plano. Ahí alguien me está aportando el nombre, creo. Gemelus, bueno. Bueno, Jorge pregunta el curso en persona. Ahora cuando terminemos vamos a hablar de eso. Bueno, se me saltó. Esta entidad débil, que como les decía recién, que es departamento, no tiene la clave primaria. Tiene el piso, el número de departamento, las características que tiene ese departamento, que puede ser de 2 ambientes, un plano interno de cómo están distribuidos esos 2 ambientes, 3 ambientes, y la cantidad de metros cuadrados que tiene cubierto. Pero, ¿por qué se dice que es una entidad débil? Porque para tener los datos de este departamento necesito arrastrar la clave primaria de acá. ¿Qué significa? Que este departamento no significa que el piso 4, el departamento A, tengan siempre la misma característica, porque si no, el gemelo, como decían ustedes, que esa dirección va a tener una característica, pero en el edificio del edificio que está al frente de la plaza, que está arriba del Bar Pampa, el 4A, posiblemente tenga otras características. Entonces, ¿cómo diferencio esas características? Y necesariamente tengo que pedir prestada la clave de la entidad a la que me vinculé, que es el nombre del edificio. Entonces acá, ¿qué significa? Que esta entidad débil va a tener como clave primaria el nombre del edificio, el piso y el número de departamento. Estos 2 atributos los identifiqué como una clave propia de esa entidad débil, pero no es suficiente. Tengo que arrastrar el nombre de la clave primaria de la entidad, digamos, real, de la entidad fuerte. Entonces, en este caso ahí sí tiene sentido porque voy a decir, bueno, en el edificio Gemelus, el piso 4, el departamento 2 tiene tales características, pero en otro edificio, frente a la plaza, el piso 4, el departamento A, tiene otras características. Entonces, esto, digamos, es una forma de trabajar con entidades débiles. La entidad débil tiene líneas diagonales en los ángulos, que las van a representar, y la relación identificable, fíjense que es una línea sólida, no es una línea punteada. El departamento necesita para ser identificado el nombre del edificio junto al piso y al número de departamento dentro de ese piso. Sería la clave primaria. ¿Ya? Entonces ahí estamos diciendo que esta es la entidad débil, y esto que estamos acá, la relación identificable, es esta relación que tengo acá. Bueno, a ver, déjenme un minutito, voy a salir para poder ver dónde estoy ubicado. Me están faltando todavía unas transparencias más.
Necesitaría en un momentito, que son me faltan 20 minutos, tenemos tiempo todavía. Me voy al chat. Bueno, van entendiendo, cuéntenme, hasta el momento van entendiendo. Si querés, Jorge, vos que tenés micrófono, activalo, y Pablo, creo que vos no podés, pero si querés hacer algún comentario, díganme por favor si me van entendiendo hacia dónde voy apuntando, si van entendiendo los ejemplos. Bien, para Pablo está perfecto. Bien, Jorge. Con respecto a la pregunta de clase presencial, tenemos que coordinarla en qué momento quieren. Yo los horarios asignados son los martes y los jueves, y debería, digamos, ahora estaría yendo el próximo lunes, me puedo quedar en Santa Rosa el próximo lunes. En todos casos, si quieren una clase presencial, la organizamos para el próximo lunes y avisamos al resto de estudiantes si quieren ir. No vamos a tener problema de aula porque en realidad ya han terminado las clases en exactas y naturales, y hasta el día 10 va a haber actividad. Y como les dije anteriormente, entre el 10 y el 20, que serían esas 2 semanas que son del corte para las escuelas primarias y secundarias, también la universidad va a estar cerrada, así que en ese momento no vamos a tener clase. Yo después de que terminemos esta clase voy a colgarles esto, pero a mí también me gustaría que hubiera una clase presencial para que podamos inclusive trabajar sobre papel y ver un poco de lo que a ustedes les parecen algunos modelos, e ir pensando algunos diseños que tal vez en estas presentaciones no quedan claros. Bueno, entonces, vamos viendo si el lunes puede ser un día viable. Yo el lunes tengo que ir porque creo que el lunes es el día que tengo que tomar examen. Yo se lo voy a confirmar igualmente porque tengo que fijarme bien en el calendario cómo me quedó. Continúo para que podamos tratar de avanzar lo más que podamos sobre esta presentación, que es la que pretendo terminar hoy. Bueno, hasta acá habíamos llegado. La identificación de las entidades, cuando estamos hablando de una identificación de una entidad débil, fíjense que la particularidad es que del lado de la entidad que es completa, pura, siempre la relación va a ser de 1 a 1 con mínimo y máximo, que es lo que está diciendo acá, y con respecto a la entidad débil, va a ser de 1 a muchos. ¿Está? Como mínimo 1 tiene que haber, pero puede haber muchos valores, muchos departamentos en ese edificio. Bueno, otras relaciones que tenemos que tener en cuenta, que pueden ser de muchos a muchos, M-A-N no se utiliza justamente de la misma letra, sino que se utilizan distintas letras, de N a M, de M a N, siempre, digamos, vayan utilizando esa simbología, pero las letras que van a ser N y M. Y significa pata de cuervo, en este caso es de muchos a muchos. Como mínimo también puede ser 0 a 0. Entonces significa que un proveedor que tiene un código y un nombre puede proveerme una parte y con una determinada nombre de parte. Un proveedor puede ser que me provea muchos, 0 o muchas partes, y una parte puede ser que me provean 0 proveedor o muchos proveedores. Entonces puede ser que hasta el momento yo sé que hay una parte, por ejemplo, sé que hay qué sé yo, un celular de determinadas características, sé que está, lo tengo identificado y todo, pero todavía no tengo nadie que me lo pueda proveer. Sé que está en el mercado, pero nadie me lo puede mandar, porque X motivo. Entonces, ese es el 0. Pero hay otros productos, como por ejemplo el termo que les mostraba, que pueden estármelo proveyendo al mismo termo, 2, 3 proveedores, 4 proveedores. ¿En qué me significa eso? Que puedes querer saber, guardar cuál es, en vez de la cantidad, este es el atributo cantidad del provee, puedo querer guardar el precio que me lo provee ese proveedor, y ese dato puede ser que el que me ayude a elegir a qué proveedor le voy a comprar. Obviamente voy a tratar de elegir el que me lo entregue más rápido, o el que tenga el menor costo, el que tenga la cantidad disponible. Entonces eso sucede mucho, por ejemplo, con los libros. Yo puedo tener distintos proveedores de libros.
que son grandes bibliotecas o grandes librerías, no bibliotecas sino librerías, y yo puedo querer ver justamente qué librería es la que me lo entrega más rápido, que tiene una entrega más veloz, y el que tiene la disponibilidad de las copias que necesito en un determinado momento. En este caso, entonces, decimos que es una relación de muchos a muchos. En este caso también es de muchos a muchos, pero acá es obligatoria en este caso. Entonces, fíjense que en este caso, pues me fui para atrás. En este caso, escribe, es una relación, y que tengo un autor y un libro. Entonces, un autor puede escribir 0 o muchos libros. Ahora, cuando tengo un libro, tiene que tener al menos un autor, no puedo tener 0. Si tengo un libro, hay un autor. ¿Está? Puede ser que haya uno o muchos autores. Entonces, depende de qué libro estamos hablando. Entonces, pero un autor puede ser un autor que tenga muy reconocido, pero al momento aún no ha escrito ningún libro. O tiene muchos libros escritos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Borges, yo tengo al autor Borges con su determinado nombre, ese autor, en vez de 0, tiene muchos libros escritos. Pero tengo otro autor, por ejemplo, Hugo Alfonso, que puede estar registrado como autor, pero tengo 0 libros escritos. Tengo nada más que tesis escrita, pero ningún libro que está siendo comercializado. Entonces, bueno, eso, digamos, puede yo estar registrando autores y libros que aún no tengo a nadie asociado a ello. Bueno, eso es lo mismo que proveedores y partes. Yo puedo registrar tantos proveedores como se me ocurran, y acá las partes que necesito comercializar, y acá identifico qué proveedor me provee qué parte. Entonces puedo tener registrados proveedores que aún no me están proveyendo nada, puedo tener registradas partes que aún no están siendo provistas por ningún proveedor. Eso significa estas cardinalidades. En este caso, el de M a N, donde el límite menor puede ser 1 o 0, como en este caso, y en este caso los dos son 0 a muchos. Una variante de una situación particular que se puede dar es que una entidad se puede vincular a sí misma. Por ejemplo, vuelvo al caso que es trillado mío de las relaciones de pareja. Una persona puede estar casada con otra persona, ¿está? O puede estar en pareja con otra persona. Entonces sería en el caso una relación de 1 a 1. Pero la entidad va a ser persona nada más. Entonces significa de que puedo vincular la misma entidad consigo misma. Eso es, cuando queremos vincular una entidad consigo misma, se hace de esta forma, se representa de esta forma. En este caso, estamos hablando de de una tabla de empleados, sería esto, facultativos, digamos, o médicos, en donde un médico supervisa a otro. Entonces los facultativos y tienen un nombre de facultativo. Entonces significa que acá yo puedo tener que un facultativo va a supervisar a muchos otros. Y a su vez, alguno de esos facultativos esté supervisando a otros. Entonces es como que tengo una estructura arbórea que voy a ir desmenuzando. También en este caso los cursos prerequisitos o las correlativas que nosotros llamamos generalmente en el ámbito universitario, para cursar tal materia necesito tener como prerequisito haber cursado tal otra. Entonces, para cursar una materia puedo necesitar un conjunto de prerequisitos. Y esos prerequisitos que necesito para cursar otra, necesito otros cursos, me activan otros cursos de tipo de cursos. Entonces, también una relación de cursos consigo misma. ¿Qué es lo que me está graficando esto? Que, por ejemplo, cuando estoy diciendo que un facultativo puede tener como supervisar a varios, significa que un facultativo 1 está supervisando al 2 y al 3, pero el 2 puede a su vez estar supervisando al 4 y al 5, y el 4 puede estar supervisando al 6, al 7 y al 8, supónganse. Este no está supervisando a nadie, ahí quedó. Pero siempre hay uno que va en una cadena de supervisión. Y los prerequisitos, puedo decir, un curso que es el ICE 300, se necesita para poder cursar después el curso 320, que sería este chulito. Y a su vez, el curso 320 me habilita a que curse el 480 y el 460. Pero los dos cursos los necesito tener aprobados, por eso es que de muchos a muchos, para poder cursar el 461.
Entonces, ¿qué significa? Que el 461 lo voy a poder tener cursado únicamente si aprobé el 300, el 320, el 480 y el 460, porque en realidad, al tener el 480 y 460 como prerequisito para cursar y estos son prerequisitos de los anteriores, en definitiva, de esa forma se estructura una carrera universitaria. Voy diciendo qué materias son las que tienen que cursar, no necesariamente todas las materias están enganchadas, hay materias de algunos años que pueden ser que no necesita un requisito previo, por ejemplo, idiomas, que lo puedo cursar en primero, segundo, tercer año, pero que en determinado momento voy a necesitar ese prerequisito para poder avanzar. Muchas veces algunas materias se necesitan para el último año realmente, para terminar todo el cúmulo de nexos que se necesitan. Estos diagramas de instancias están representando este tipo de relaciones. Suelen estar presentes en muchas situaciones. Cuando se encuentren con estos rulos, que se llaman bucles, estamos representando la relación de la misma entidad consigo misma. Bueno, otra variante de la relación es los tipos de entidad asociativa que representan relaciones Meway. Esto sí lo vamos a utilizar mucho nosotros y es una variante que me permite que no necesariamente una relación tiene que ser de dos entidades, sino que de muchas entidades. Y en ese caso, fíjense cómo se hace. Si yo quiero relacionar estas tres entidades y estas tres entidades van relacionadas con una relación, voy a relacionarlas con una relación, pero la relación la voy a poner como una entidad débil. Y cada una de las entidades va a apuntar a esa entidad débil. Y del lado de la entidad completa va a ir, digamos, la doble línea. Acuérdense del grado mínimo y máximo igual a 1. Y acá, la que necesite. En este caso, fíjense que estoy diciendo que la entidad de examen se va a hacer posible si tengo un profesor que tome ese examen, un estudiante que rinde el examen y una materia que está siendo evaluada. Sí o sí necesito el profesor, el estudiante y la materia para poder tomar el examen. No puedo tomarlo con nada más que dos, en ninguna de las combinaciones. Y el del examen que necesito registrar la fecha de examen, número de acta y qué nota se sacó ese alumno. ¿Está? Pero fíjense que con esta fecha no me alcanza a mí. Necesito arrastrar las claves primarias de las entidades que la conforman. En este caso, el legajo del profesor, el legajo del alumno y el código de la materia. ¿Está? Entonces, en muchos casos que nosotros necesitamos tener una relación de tres, vincular tres entidades, 4 entidades, 5 entidades, voy a necesitar acceder a este tipo de alternativa. Y de esa forma la vamos a utilizar también en nuestros sistemas. Y he visto que algunos de los ejemplos que ustedes tienen para que vean en la cartilla, tienen que ver con esta metodología. Entonces, en este caso, estamos hablando de que este tipo de entidad asociativa que se representa un MWay se grafica de esta forma, que es una entidad débil, que llegan a todas las entidades que quieren vincularse, pero que en realidad es una entidad que está vinculando a estamos representando una relación que tiene vínculo entre varias entidades. Bueno, otro caso particular que no lo he visto en ninguno de los ejemplos que ustedes que van a ver, pero se los muestro para que tengan una idea de que esto puede suceder también, y que lo tengan en mente también por si lo llegan a necesitar, que les quede como material de apoyo, es cuando necesitamos jerarquías de generalización. Cuando tengo una entidad que puede a su vez ser clasificada en distintas subclases. Por ejemplo, yo tengo una entidad que es un vehículo, pero tengo particularidades de los vehículos. Puedo querer decir, bueno, un vehículo puede ser un camión, que tiene algún conjunto de atributos. Y un vehículo también puede ser un auto, que tiene otro conjunto de atributos, y que son distintos. Entonces, cuando supongo, quiero hacer la generalización, pongo un supertipo, que es vehículo, que le pongo todos los atributos que necesite en forma genérica, y los subtipos van a tener los atributos que vamos a adicionar a ese vehículo, pero que tienen que ver con esa particularidad que hemos visto. Entonces, si yo quiero decir, quiero saber toda la información que tengo de un camión, tengo que decir, bueno, tengo la marca del camión, tengo el modelo, la descripción, la cilindrada, pero también tengo la cantidad de ejes, la capacidad de carga y el largo total del camión. Y si quiero decir, bueno, y para los vehículos, los autos, ¿qué tengo? Tengo una marca, tengo un modelo, tengo una descripción, una cilindrada
pero también tengo la cantidad de puertas que tiene y la cantidad de sitios, la cantidad de asientos. ¿Está? Entonces, esto significa, cuando lo grafico de esta forma, este se llama supertipo, estos son subtipos, y la información se complementa, y vamos a complementar, digamos, tanto la herencia, vamos a heredar, digamos, en vez de complementar la palabra heredar, los atributos del supertipo. Entonces, una característica del modelado de datos que permite compartir los atributos entre el supertipo y subtipo, y el subtipo hereda atributos del subtipo. Así que esta es una situación que vamos a poder tener, graficar. En este caso, la simbología, fíjense, las tres entidades están como entidades completas, después cada una de ellas la podemos utilizar y conectar con relaciones si queremos, no hay ningún problema. Pero fíjense que la conexión entre ellas se da con una línea llena que va desde los subtipos al supertipo. Puede haber un único supertipo. En este caso también podemos pensar, supónganse, en atributos que necesitamos para personas. Supónganse, qué sé yo, estamos en una historia clínica, hay atributos de personas, pero sabemos que hay algunos atributos que tienen que ver con información de la persona, dependiendo del género de la persona. Entonces, si es un hombre, voy a necesitar tales atributos adicionales. Saber, digamos, tal información de salud puntual. Y en el caso de la mujer, también voy a necesitar alguna información diferencial. Entonces, para no guardar todos los datos acá, independientemente si sea hombre o mujer, y que algunos tengan valor y otros no, los puedo reemplazar por estas categorías, y yo sé perfectamente de que la información de los hombres va a ser necesaria tal, la información de las mujeres va a ser necesaria tal información específica. Por ejemplo, la fecha de la última mamografía, que obviamente el hombre no necesariamente la tiene que tener. Digo no necesariamente porque también hay mamografías para hombres y también hay cáncer mamario para hombres, que se puede dar un nombre. Información del último Papa Nicolau, que va a ser para una mujer, no para los hombres en ese caso. Información, digamos, de análisis de próstata, también qué fecha se hizo un último estudio, la mujer no la necesita, pero el hombre sí. Entonces podrían ser atributos que puedo definir para hombre y para mujer, que son puntuales, pero todos los otros atributos genéricos, como la altura, el peso, la edad, la fecha de nacimiento, digamos, todo eso lo pondría como un atributo genérico dentro del supertipo. Bueno, hay dos formas de clasificar la generalización, se las menciono, pero no lo vamos a tener mucha precisión, porque para que lo sepan entender nada más. Cuando tengo supertipos, puedo poner, tengo dos cosas que puedo clasificar, son dos letritas que se ponen arriba de esa flecha, que las puedo poner o no las puedo poner. La letra D, que significa disjoint, que es una separación, y la C de completa, que es la integridad. ¿Qué significan esas palabritas? Significa, en el caso del D, que la separación, significa que los subtipos en una jerarquía de generalización no tienen ninguna entidad en común. O sea, los subtipos no hay ninguna posibilidad de que tengan, digamos, están perfectamente disjuntos. Si el vehículo es un auto, pero no puede ser un auto y un camión. El vehículo puede ser un auto, una moto, un camión. Están perfectamente disjuntos. Pero, por ejemplo, en el otro caso de que no sean disjuntos, que no tendría que poner la letra, sería, por ejemplo, si tengo, a ver, ¿qué ejemplo se me ocurre? Supónganse que algunos vehículos, por ejemplo, los podemos clasificar, si tenemos clasificado sedán, o si tenemos clasificado, vuelvo al ejemplo de vehículos, si tenemos clasificado una 4x4. Entonces, en realidad, las características del sedán y de la 4x4 no necesariamente son disjuntos, puede estar en una categoría o en la otra. Entonces, en ese caso no son valores disjuntos y por lo tanto lo puedo analizar. O cuando tengo, por ejemplo, películas que son de género de comedia, melodrama. Sabemos que melodrama, digamos, no es necesariamente es un drama, sino justamente una clasificación que puede combinar, digamos, una comedia con un drama. Entonces puede tener clasificaciones distintas.
Y la integridad, que es completo, significa que cada entidad del supertipo debe ser una entidad en uno de los subtipos de la jerarquía, que sería el ejemplo de que los hijos sí o sí tienen que ser una categoría o la otra categoría. Por ejemplo, en el caso que decíamos recién de los pacientes, que puede ser completar la información tanto para hombre o para mujer, en una de las dos categorías tiene que estar. Pero siempre en una de las dos va a estar. ¿Está? No es que puede ser vacío. En cambio, supónganse en el del vehículo, puede ser que no tenga no sea completa porque teníamos nada más que vehículos, los camiones y los autos, creo que habíamos puesto, pero tenemos las motos, y las motos no están contempladas, y también es un vehículo, entonces no es completa. No está toda la clasificación terminada. Puede ser que no haya alguna clase que no caiga en ninguno de los tipos esos. Entonces eso es una forma de verlo. En este caso de vehículos, fíjense que puse la D y la C, significa que están separados y que no hay atributos comunes y que es completa. Y en este caso puse el auto como completa. En realidad, si lo analizo bien el ejemplo, no sería completa porque tengo las motos, por ejemplo, y si tengo las motos, ya ahí deja de ser completa. En caso de que aparezcan las motos y que no tiene que ser completa, la letra C no se pone. Bueno, y acá viene un resumen de la anotación que va indicándoles qué es lo que significaba cada uno de los términos que vimos, como para que hagan una revisión, y los tipos de reglas de integridad y las reglas de consistencia. La integridad, que significa que la regla de la clave primaria tiene que ser un atributo único y no puede ser nulo. Reglas de denominación, todos los tipos de entidades, relaciones y atributos tienen un nombre. Reglas de cardinalidad, la cardinalidad está dada para los dos tipos de entidades de una relación. Reglas de participación en la entidad, reglas de participación en la jerarquía, en la generalización. Entonces son un conjunto de reglas que después las leen y van a ver, digamos que me van a estar midiendo para saber si estoy haciendo la clasificación correcta o no. Y reglas de consistencia, las reglas de nombre de entidad, por ejemplo, los nombres de entidad son únicos, no pueden repetirse. No puedo tener dos entidades de alumnos con distinta información. No puedo tener dos entidades de profesores con distinta información. En todo caso, es una única entidad que engloba toda la información. La regla de nombres de atributos heredados, también fíjense que no podemos repetir los valores de los atributos heredados. Reglas de tipos de conexión de entidad, relación de entidad, o sea, cuando estoy hablando de una relación, tampoco puedo tener en el mismo gráfico dos relaciones que se llaman es o